Bienvenido, Luis Sánchez, ¿cómo te va? Todo, gracias nuevamente por estar aquí. Yo soy Nikki Monique. Bienvenidos a aquellos que no conocen nuestro canal y para aquellos que nos siguen desde hace tanto tiempo, le damos la bienvenida nuevamente a este comienzo 2023. Estamos ahora también en el canal de inglés que se llama Nikki Monique Spanglish. Aquí está abajo. Usted puede ir y suscribirse si desea, así puede también ver las personas de otras lenguas que vienen a informarnos de las cosas que están sucediendo. Mucha divulgación. Gracias nuevamente por estar aquí. Yo soy Nicky Monique. Bienvenido a Luis Sánchez. Le damos todos los que están ustedes allí desde su casa. Como siempre digo, los que miran desde la televisión, de los que nos ven desde su computer, de su laptop, de Ujú. su pequeño celular. Le damos muchas gracias por tomarse ese tiempito donde nos mira y dice, ay, no me gusta, sí me gusta. Sin embargo, tómese el tiempo y dése cuenta que hay que unirnos. Estamos más uniendo, Ah, estamos conquistando y siguiendo las metas como el mal hizo, ahora nos corresponde a nosotros. Y mi invitado es español y no lo saben, pero les voy a decir, conoció también al doctor Brian Weiss, aquel doctor escritor quien nos ayudó en ese tránsito de la hipnoterapia, aquel que dijo, ujú. sé que por mis pacientes, porque antes, Luis Sánchez, antes de empezar a dejarte, a que digas toda la introducción, ¿cuántos pacientes el doctor Brian Weiss le ha tocado consultar para por fin decir, ahora sí sé que la reencarnación existe y que vivimos y vivimos vidas hasta dónde Luis nos va a contar. Bienvenido a nuestro canal, al canal de Nicky Monique en inglés y en español para aquellos que no han todavía no se han suscrito. Bienvenido Luis Sánchez, ¿cómo te va? Pues encantado, Nicky, de estar aquí contigo. Me gusta mucho tu canal. A veces, cuando tengo tiempo, veo algunas de tus publicaciones. Muy interesante. Y, y de verdad que para mí es un auténtico placer estar contigo porque siempre que te veo tienes una frecuencia vibratoria muy bonita. Así que fantástico estar aquí, poder compartir contigo y con todas las personas que te siguen. Y bueno, sí, yo soy psicólogo. Justamente este año 2023 hará 40 años que soy psicólogo, o sea, ya son muchos años, ¿no? A pesar de que no se me ve tan viejo, pero, pero porque no soy tan viejo. Empecé muy joven, yo empecé muy joven en la Muy bien, profesión. Luis Sánchez, te ves muy bien. Muy joven porque yo empecé en la universidad a los 16 años y terminé como a los 20, 21. O sea que ahí empecé y realmente para mí era la profesión de la psicología desde que era niño, cuando me preguntaban qué es lo que tú quieres ser de mayor, siempre decía médico. Pero a los 15 años empecé a saber de la psicología, que yo no sabía nada, porque en aquella época no se hablaba nada de psicología, en general la gente, pero empecé porque en algún profesor de la secundaria que yo tenía, a los 15 años, claro, yo tenía 15, empezaron a hablarnos de psicología sin venir a nada, porque eran en la clase de lengua y literatura, en la clase creo que era de filosofía, bueno, filosofía tiene alguna relación, pero de pronto también se puso a hablar algo de psicología. Y dije, esto es lo que a mí me interesa. Empecé a leer libros y ahí sentí y me lo dije a mí mismo, bueno, esto es lo que yo tengo que ser un médico pero del alma, para ayudar a las personas a sanarse, a conocerse, y ese fue mi camino, entonces ya lo tuve muy claro, 15 años, y a los 16, 17 ya empecé la universidad, y tuve la gran suerte de estudiar en una universidad que es la Universidad de Salamanca, en España, que es una de las tres más antiguas de Europa. Tenemos la de Oxford,
la de Salamanca y la de Bolonia en Italia. Son las tres más antiguas porque se fundaron en la Edad Media, en el año 1200 y algo, imagínate. Son universidades súper antiguas y ahí yo disfruté mucho la universidad porque en la ciudad de Salamanca es todo está hecho para universitarios y un ambiente que siempre por todos lados te encontrabas conocidos de la universidad y bueno, era maravilloso, ¿no? Bueno, entonces esos fueron mis años de universidad, que ahí tuve muy buenas experiencias y aprendí creo que bastante en esa carrera, al menos de lo que en aquel tiempo se nos enseñaba, pues creo que me ayudó mucho, sobre todo un profesor que tuve, que ya falleció hace unos pocos años. Este era el profesor, el gran sabio que teníamos como profesor entre los otros profesores que, bueno, no eran tan sabios, pero sí, algunos tenían sus cosas muy buenas también. Pero este era un gran sabio, se llamaba Luis como yo, él se llamaba Luis Sencillo y era un gran sabio erudito español que había estudiado 5 carreras, imagínate, 5 carreras. Se había ido a Alemania, había sido profesor en 5 universidades alemanas, después regresó a España porque él sintió que tenía que dar clase a los alumnos más de España porque él decía, bueno, en España me necesitan más que aquí, aquí en Alemania hay muy buenos profesores, pero voy a volverme a España, que allí me necesitan más. Y efectivamente, yo tuve la suerte de en el segundo curso de la carrera, el segundo año, justamente él apareció como catedrático de antropología en la Universidad de Salamanca, que le ficharon y porque él estaba en Madrid, estaba en la Complutense, Universidad Complutense de Madrid, y entonces ahí él pidió un traslado, le ficharon en la de Salamanca. O sea, le llamaron en la de Salamanca y le dieron la cátedra de antropología, y ahí, bueno, me empezó a dar clases este segundo año y ya me dije, bueno, este profesor es el que yo necesitaba, ¿no? Porque era un hombre muy sabio y muy divertido, porque él te contaba anécdotas, yo me reía mucho con él. Yo creo que era el alumno de toda la clase, de toda la aula, que más me reía con él, ¿no? Porque siempre lo que decía, a mí me resultaba tan, tan inteligente y tan sabio y tan de buen humor, que yo disfrutaba y él te hablaba, te conectaba todo, o sea, te conectaba la psicología con la filosofía, con la antropología, con la sociología, con la política, con la lingüística, o sea, impresionante, ¿no? Entonces yo siempre digo que él fue mi maestro en psicología y luego estuve con él en otras asignaturas que dio, después de la universidad, no quiero hacerlo muy largo, pero después de la universidad me fui a Madrid, que yo le dije, Luis, yo quiero seguir contigo, quiero seguir formándome contigo, ¿qué hago? Ya voy a terminar ahora en la carrera. Ah, vente conmigo, vente con nosotros a Madrid, que ya sabes que tenemos un centro de investigación y de formación de terapeutas. ¿Te vienes allí? Y allí sigues la formación. Ah, sí, pues allí me voy, allí me fui. Estuve con él muchos años, como 12 años, y hoy en día ese centro de investigación en psicología y antropología y formación de terapeutas es ya una fundación en Madrid, sigue existiendo en Madrid, la Fundación Sencillo. Entonces, bueno, pues eso fue una formación que tuve enorme, que ese profesor me ayudó a abrir mi mente y a cambiar muchos programas mentales que me habían introducido, ¿no? Porque él era un hombre que, claro, que te hablaba de las diferentes culturas, de los diferentes paradigmas. Claro, ya nos hablaba de física cuántica. Estamos hablando de los años 70, la última parte de los años 70, ¿no? Hablaba de física cuántica, hablaba de todo lo que estamos hablando ahora, ya hablaba él. O sea, de muchas cosas, quizás no todo, pero de muchas cosas, de la espiritualidad, de física cuántica, de psicología. O sea, era un humanista maravilloso. Bueno, entonces eso fue maravilloso porque yo aprendí mucho con él y después le di las gracias, le dije, Luis, cuando ya terminé la formación con él, completa después de muchos años después de la universidad, le dije, Luis, yo te quiero agradecer muchísimo. Fui a hablar con él directamente ahí donde él trabajaba y quiero que si tú necesitas algo, por favor, que en lo que yo te pueda ayudar, dímelo, porque estoy tan agradecido a todo lo que tú me has enseñado, todo lo que me has entregado, que la verdad es que, bueno, yo me emocionaba hablando con él y él también se emocionó. Y, no, Luis, me dice él, no tienes que darme nada, no, no, ni ayudarme en nada, no te preocupes, yo estoy bien, tengo aquí los colaboradores, que él tenía un grupo de colaboradores ya de más años. Tal, y no, no te preocupes, me dice, yo encantado de que tú estuvieras aquí y te formaras y yo sé que él me decía, tú eres como yo, me decía, tú eres como yo, eres muy vital
y muy intuitivo, me decía. Digo, bueno, pues sí, la verdad es que nos parecemos mucho, ¿no? Por eso yo me identificaba mucho con él, ¿no? Bueno, y eso fue la primera etapa. Luego después ya empecé a trabajar como psicólogo y yo no creía en nada de lo espiritual, ¿eh? Que conste. O sea, sí en la parte humanista y todo eso, pero me quedaba más en la parte científica y en la psicología humanista que hablaba, bueno, sí, la mente y que hay ciertas capacidades psíquicas, pero en la parte ya espiritual yo no creía en nada, porque en la universidad nos habían dicho que todo eso, como no era cuantificable, verificable científicamente, entonces no existía nada de lo que, a pesar de que yo de niño había tenido una formación por mi familia de la religión católica, ¿no? Pero yo en la universidad yo ya me desentendí de la religión católica porque me dije, ya esto no me sirve, ya esto me ha quedado pequeño y ahora para mí era la ciencia. Yo era un científico, pero científico, ¿no? Pero científico, también un humanista, pero no creía, todavía no había descubierto ni tampoco creía que había algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue y para no hacerlo muy largo ahí todo voy a resumir. Entonces lo que ocurrió fue que yo hice, cuando empecé a trabajar ya como psicólogo, una de las cosas que yo tenía muy claro y que nuestro profesor Luis Sencillo, él nos había recomendado en varias ocasiones, y yo estaba muy de acuerdo con él, él siempre decía, tienen ustedes, aparte de la formación teórico-práctica, tienen ustedes que pasar por una terapia personal con otro psicólogo, porque el mayor, él decía, el mayor el mejor instrumento que van a tener para ayudar a otras personas es su propia personalidad. Entonces, si ustedes no se trabajan en su interior, en su personalidad, con una terapia con otro compañero psicólogo, no van a tener el instrumento más importante, ¿no? Y así era, yo estaba de acuerdo con él y eso hice. Entonces yo cuando empecé ya a trabajar, lo primero que hice, a los poquito tiempo de estar trabajando ya como psicólogo, ya tenía mis primeros ingresos monetarios, digamos, pues fui con un psicólogo de ahí, de la Fundación Sencillo, donde yo estaba, que ya le conocía, era de los que estaban ahí de los primeros, hacía años ya con más experiencia. Ramón se llama Ramón Carrón, un gran psicólogo que está en Madrid. Yo en aquella época ya estaba en Madrid, incluso trabajando, formándome ahí, trabajando en Madrid, ¿no? Ahí estuve en Madrid como 16 años trabajando y viviendo. Y ahí, bueno, pues el, la terapia esa que hice con este compañero, con Ramón, fue fantástica, porque aunque no eran las terapias que tenemos ahora, que son más avanzadas aún que aquella, que en aquel tiempo, pero sí era una terapia que era como la que nos formábamos ahí en la Fundación Sencillo, que era una terapia integradora, o sea, que no era ni que seguía una línea conductista solo, ni cognitivo solo, ni psicoanalítico solo, ni gestáltica, no, era una línea que integraba, que era lo que me gustaba a mí, ¿no? Igual que ahora vamos a hablar de que nos tenemos que unir, ello también era a unir a todos los diferentes paradigmas de la psicología que había y que estaban peleados unos con otros en aquella época y todavía siguen, en cierto modo, peleándose unos con otros. No, era integrar, coger todo lo bueno de cada uno de los enfoques de la psicología e integrarlos. Y eso fue, y esa terapia fue la que a mí me ayudó muchísimo, que mi terapia duró 2 años y medio. En general, ese tipo de terapias duraban más, 3 años, 5 años, porque era muy de psicología profunda, psicoanálisis, luego humanista y bueno, y los diferentes enfoques integrando todas las herramientas que eran posibles. Y estuve 2 años y medio, que era un trabajo a nivel interno con el inconsciente, trabajando mucho con los sueños, con lo que yo iba expresando, con lo que me iba ocurriendo. Ahí no se trabajaba ni con vidas pasadas. Bien, entonces, Nikki, como te iba diciendo, pues ahí fue la terapia, esa fue para mí muy importante, ¿no? Yo creo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida y como yo siempre les digo a mis amigos, si volvieran a hacer, volvería a hacerme la terapia porque yo era una persona llena de problemas como todos, o sea, porque hay gente que piensa que estudiando psicología ya voy a resolver mis problemas y no es así, eso no es así, eso no es cierto porque la psicología te ayuda a conocer qué es la psicología y cómo se aplica y cómo funciona, pero no te ayuda a sanar por dentro y a conocerte por dentro, porque eso tiene que ser
algo que experimentas, tiene que ser algo vivido, ¿no? Tienes que vivir. Entonces, bueno, esa terapia a mí me ayudó mucho, tanto es así que los problemas que yo tenía en aquel tiempo se me sanaron todos, hasta un problema que tenía siempre con el estómago desde niño, tenía siempre gastritis, tenía, hasta luego me dio una úlcera de duodeno, sangrante, era la única enfermedad que tenía yo así física, pero que claro, también tenía mucho que ver digamos, con la ansiedad que yo tenía en esos momentos, con problemas, temas emocionales, todo eso, como todos, ¿no? Porque todos somos seres humanos y tenemos montones de problemas que tenemos que sanar. Entonces esa terapia fue maravillosa porque yo pude sanar, pude conocerme a mí mismo, que yo pensaba que me conocía, pero luego me di cuenta que no me conocía y después sí me pude conocer mucho más. Y una cosa muy importante, que al final de la terapia, eh, lo que experimenté fue una conexión con mi yo interno, que yo estaba desconectado. Y eso aparecía incluso en los sueños. Y mi terapeuta Ramón, él decía, Luis, ahora has conectado con el sí mismo, ¿no? Como Carl Jung, que lo llamaba el sí mismo, lo llamamos ahora el yo interno o el yo soy, o diferentes formas. Pero en aquel momento yo conecté y tenía sueños donde aparecía que eso era los sueños, como llamaba Carl Jung, los sueños de la joya, donde encontraba una joya muy bonita o un tesoro lleno de joyas. Todos eran ese tipo de sueños, los sueños de la joya, y era una sensación tan bonita y tan agradable en esos sueños. Y claro, y notaba que en mí había encontrado una paz que yo no tenía, ¿no? Un equilibrio, una paz que no tenía. Y mi terapeuta me decía, sí, Luis, es que ya has conectado con el sí mismo, con tu interior, con sí mismo de tu interior, y eso se nota en los sueños y eso ya es el final de la terapia. Ah, qué bueno, dije, ¿no? Entonces ahí terminé y la verdad es que ahí fue cuando empecé a interesarme, a partir de ahí que ya me conecté ahí con mi yo interno, aunque todavía lo de la espiritualidad no terminaba de creerme, sino bueno, yo decía, esto lo dice Jung y me parece muy bien, a Jung me parece fantástico, Carl Jung es uno de los preferidos eh, maestros de la psicología, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió ahí fue que ahí empecé a interesarme por las prácticas orientales, que desde niño siempre me habían interesado, prácticas espirituales o psíquicas orientales que me habían interesado, pero que en mi familia nadie le interesaba lo oriental. Nadie, 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 nadie. Ni mis hermanos, ni mis padres, nadie. Ni mis primos, ni mis tíos, nadie. Yo era el único de niño que le interesaba lo oriental y yo no sabía, luego después ya he sabido, ahora lo voy a contar por qué, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue eh, que pues empecé a interesarme por prácticas de meditación. Por ejemplo, encontré un gran maestro en Madrid que se llama Ignacio Cali, todavía sigue viviendo él y sigue siendo profesor o maestro de Tai Chi, Taoísmo y Tai Chi, ¿no? Era el Tai Chi Qigong, que es toda la filosofía del taoísmo. Con él aprendí mucho, las técnicas que enseñaba él de Qigong, Tai Chi me enseñaron mucho, me ayudaron mucho a sentir la energía, a sentir la energía, que yo no la sentía, la energía en mí y fuera de mí. O sea, empecé a ser sensible a la energía con el Tai Chi y el Qigong. Y luego a él nos hablaba tanto nos daba esa sabiduría, nos entregaba la sabiduría taoísta que a mí me encanta y me sigue encantando, ¿no? Y ahí aprendí mucho y después también me fui a otros lugares en Madrid buscando técnicas de meditación. Entonces ahí aprendí técnicas de meditación del Raya Yoga, que es el yoga real, que se trabaja con mandalas y con mantras y con otra serie de técnicas, pero sobre todo mandalas y mantras. El Raya Yoga, que es yoga mental, yoga real. Y ahí me enseñaron también yoga real o yoga mental, las técnicas de meditación de la India, que son muy buenas. Luego también aprendí técnicas del budismo tibetano. Por otro lado, me enseñaron técnicas de meditación y algo del budismo zen. Entonces, eso fue lo que me enseñaron en diferentes lugares. Empecé a practicar porque me interesaban, pero no porque yo tenía una inquietud espiritual en ese momento, sino era porque una necesidad de practicar las técnicas orientales porque sentía que eso era algo que tenía mucha relación conmigo, ¿no? Y no sabía por qué.
Entonces, bueno, eso fue. Ahí practiqué pasaron unos pocos años y en el año 1989, en la segunda mitad del año, ahí tuve una experiencia que fue la que me llevó al despertar espiritual. Y esa experiencia, claro, yo ya había terminado la terapia con mi terapeuta hacía unos pocos años y, y entonces esa experiencia fue maravillosa porque yo ni sabía que esa experiencia me iba a llegar, solamente que con lo que yo iba practicando, con la terapia que me hicieron y con las prácticas de meditación y de tai chi que yo estaba haciendo, se ve que ahí se movieron muchas cosas dentro de mí, se abrieron también puertas en mi interior y de pronto entré en una crisis existencial en ese momento. Empezar a preguntarme quién soy yo, qué hago aquí, qué sentido tiene la vida, para qué venimos a este mundo, para qué la gente viene, nace y luego se muere, qué pasa aquí, o sea, todas esas preguntas y no tenía respuestas, ¿no? Hasta que llegó un momento que en esa crisis existencial donde yo me sentí como una sensación de que, a ver, todo lo que hasta ahora yo creía ya no me sirve, tengo que encontrar esas respuestas dentro de mí. Y eso duró semanas, duró unas cuantas semanas, bastante, ¿no? Y entonces entraba como en una especie como de vacío, ¿no? De, a ver, todo esto no me sirve y hasta estaba pensando y tendré quizá que cambiar de profesión, tendré que irme a vivir a otro lugar, incluso a otro país, tendré que dejar la relación que tengo con mi novia, con la novia que tenía en aquel momento, porque ella es farmacéutica y claro, ella pues muy buena persona, pero como que ya no sentía que no encajaba, ¿no? Porque ella era muy 3D, muy de... Entonces dije, bueno, pues no sé lo que tengo que hacer, pero bueno, ya. Entonces yo me dejé llevar, porque yo como me había hecho la terapia me sentía bien, yo sabía que no era un problema psicológico, era una crisis vital o crisis existencial, ¿no? Y yo sé, bueno, aquí estoy teniendo un cambio, a ver dónde me lleva esto, ¿no? Entonces eh, me dejé guiar, me dejé llevar, eso duró no sé cuántas semanas, que también se unió a un viaje que hice a toda Inglaterra y Escocia, fui ahí con unos amigos, fuimos, y ahí la energía de Escocia fue la que me ayudó también a abrir ahí más cosas dentro de mí, y ahí tuve un despertar, fue una experiencia mística en la cual yo me sentía unido a todo y sentía una energía de amor de amor y de alegría dentro de mí que nunca había sentido. O sea, era una cosa, pero enorme. Y yo decía, ¿pero qué es esto, no? Entonces yo estaba en un éxtasis, o sea, yo estaba en una experiencia mística, en una unión, se dice en psicología transpersonal, una experiencia de unión con el cosmos, ¿no? Y era esa experiencia mística, ¿no? Me sentía unido a todos, yo iba por Madrid caminando por la calle, veía un perrito, me sentía unido al perrito, veía un árbol, me sentía unido al árbol, veía un señor mayor o una señora o joven, me sentía unido a todos, ¿no? Y yo, claro, iba por la calle en Madrid sonriendo a toda la gente me miraba como diciendo, este está loco, ¿no? Porque iba sonriendo a todos, ¿no? Y en Madrid la gente va muy seria por la calle, no te creas que la gente sonríe, no es como otros países que son más sonrientes, en Madrid no, en Madrid la gente es muy seria, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue y ahí tuve ese despertar y ahí me llegaron de mi interior, porque no era nada externo, era de mi interior, empezaron a surgirme las respuestas, me llegaron todas las respuestas, ¿no? Con esta experiencia mística que yo decía, me decía para mí mismo, bueno, esto que yo siento tiene que ser Dios, no puede ser otra cosa. Y también me decía a mí mismo, ya todo es posible, ya no puedo negar nada porque ya todo es posible. Decía, eso me lo decía a mí mismo, ¿no? Y entonces dije, ah, ya sé, entonces ya me venían las respuestas de que en realidad en el universo todo es evolución, continua evolución, y que entonces nosotros somos seres espirituales que venimos aquí a tener una experiencia en el cuerpo físico humano para aprender y seguir evolucionando, y que después de la muerte no es el final, la muerte es pasar a otra dimensión donde tú sigues evolucionando y si necesitas volver aquí o a otro planeta para encarnar, vuelves, porque todo es evolución continua. Entonces, eso lo tuve bien claro, como que la muerte no existía. Entonces ya empecé a sentir, bueno, incluso también tendremos vidas distintas, dije yo, porque para evolucionar en una vida no evolucionas todo, para nada, ¿no? Entonces también ya lo último que sentí, por resumir mucho, fue que, entonces mi labor es ser psicólogo, pero unir la parte espiritual a la psicología. Y entonces, si yo he llegado a este estado de éxtasis, de felicidad, de unión con el todo y de amor tan grande dentro de mí, si
cuantas más personas sintamos esto, el mundo va a ser mucho mejor. Así que mi labor es ayudar a las personas desde la psicología, pero también ayudarles a llegar a ese estado espiritual más elevado, para poder ser personas que estemos llenos de alegría, de felicidad, de amor, de plenitud, de todo eso maravilloso, ¿no? Y ahí fue cuando ya empecé, justamente fue tan curioso, tan, bueno, impresionante, como no existen las casualidades, fue una sincronicidad que a partir de ese momento, en la consulta que yo tenía como psicólogo en Madrid, muchas personas de las que llegaban tenían experiencias similares y venían a que yo les ayudara, cosa que antes no ocurría. O sea, fue impresionante, ¿no? Empezaron a llegar a mi persona, mira, es que yo veo Laura, es que yo estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro y pienso que quizá me estoy volviendo loco, ¿tú me puedes ayudar? Y digo, claro que te puedo ayudar porque yo entiendo todo eso. Entonces yo ayudé a muchas personas de Madrid que me llegaban, que muchas que me contaban experiencias que estaban teniendo o habían tenido, que no habían podido integrar todo eso, no habían podido entender y yo les ayudaba. Y ahí fue maravilloso. Y ahí fue cuando después encontré libros de psicología transpersonal, que yo eso no me llamaba nunca la atención. Estaba comentando sobre la psicología transpersonal, es muy importante esto también y ahora voy a lo siguiente que está relacionado, está todo conectado. Entonces ahí descubrí la psicología transpersonal, libros de psicología transpersonal y dije, "Ah, voy a ver de qué va esto, ¿no?" Porque lo veía en las librerías cuando iba a comprar libros de otros temas, porque me gustaba leer libros de filosofía, de psicología, de literatura, de todo. Entonces de pronto vi unos libros de psicología transpersonal. Digo, a ver, ¿qué es esto? Porque esto no nos han enseñado nada en la universidad, ni... Y me parecía que era algo como extraño. Digo, a ver qué es, ¿no? Me llevé varios libros de psicología transpersonal, empecé a leer y dije, wow, qué maravilla. Digo, porque estos son experiencias que han tenido médicos y psicólogos de otros muchos países y que han tenido experiencias iguales que la que yo tuve. Entonces no soy el único, hay muchos psicólogos y médicos que han tenido experiencias y se llama psicología transpersonal. Después empecé a leer a Stan Grof, a Ken Wilber, todos estos que son maravillosos, o sea, maravillosos maestros de la psicología transpersonal. Y a mí eso me dije, bueno, es que en realidad yo estoy en la psicología transpersonal, porque es la psicología que ya tiene en cuenta la parte espiritual, que era lo que me faltaba a mí, ¿no? Y justamente Carl Jung, que es uno de los favoritos autores en la psicología para mí, se le considera el pionero de la psicología transpersonal, fue el que inició la psicología transpersonal. Y luego eh, otro psicólogo de Maslow, Abraham Maslow, de Estados Unidos, fue muy conocido, un psicólogo humanista, también fue uno de los pioneros de la psicología transpersonal, entre otros, pero ellos dos se consideran los pioneros más importantes de la psicología transpersonal, Abraham Maslow y Carl Gustav Jung. Entonces, bueno, pues ahí me sentí como pez en el agua, es decir, qué bien, ya encontré a mi familia aquí dentro de la profesión, que son los que hablamos de estas experiencias, que la gente piensa que estamos locos, que estamos no sé qué, pero que es una realidad, ¿no? Y ahí ya fue cuando empecé a conectarme con otros psicólogos y en la psicología transpersonal, a leer los libros de psicología transpersonal que me fascinaron. Y bueno, eso fue, ¿no? Y ahí fue cuando, voy justamente ahora a cuando encontré el tema de la regresión y las vidas pasadas, porque yo tampoco creía en eso, ¿no? Pero resultó que unos amigos me dijeron, oye Luis, vente con nosotros que vamos a ir a una conferencia que va a dar un señor que es director de cine y nos va a poner una grabación en vídeo. eh, Eso era en Madrid, ¿no? En un lugar que era como una especie de café o algo así, con una sala para reuniones. Y ahí va a dar una conferencia sobre hipnosis, porque él hace hipnosis a las personas y está investigando sobre eso para tratarlo como director de cine, para hacer una película. Ah, qué interesante. Dije, bueno, no creo mucho en eso, pero voy a ir, ¿no? Entonces fui y me quedé encantado porque estaba ahí el señor ese director, que yo no lo conocía, pero ahí me pareció muy buena persona, y empezó a mostrar imágenes de una mujer, entre varias personas que él había investigado, una mujer que era española, que él le había hecho muchas sesiones de hipnosis y las imágenes que vi me resultaron impresionantes, porque esa mujer adoptaba como diferentes personajes en hipnosis y de pronto la cara parece que se le cambiaba, aunque no se le cambiaba
claro, porque seguía siendo ella, ¿no? Pero eran gestos distintos, voz distinta, de pronto un hombre, de pronto una mujer, y eran vidas pasadas. Y el director decía, esto tienen que ser vidas pasadas, porque no puede ser. Y además, esa mujer lo vivía de una manera tan intensa, y se la veía ahí en el documental que había hecho, impresionante, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí dije, bueno, yo no creo mucho en eso, pero puede ser también, yo decía, puede ser la mente, que la mente haya creado eso. Todavía no creía. Pasó un poquito tiempo y ya varios amigos y amigas mías, amigos y amigas mías de Madrid, de diferentes lugares, me empezaron a regalar en los mismos días libros sobre la regresión, que yo no había leído ningún libro sobre regresión, porque dentro de la psicología decían que eso no servía para nada, ¿no? Entonces, justamente digo, bueno, de pronto me encontré con una torre ahí de libros de regresión y yo les preguntaba, pero ¿por qué me regalas este libro, no? Decía, unos me decían, porque fui a una librería, compré un libro, vi este libro y sentí que tenía que regalártelo, Luis. Ah, qué bueno. Otros me decían, Luis, es que yo he visto este libro, sentí que te lo tenía que traer porque tú vas a utilizar esta técnica y vas a ayudar a muchas personas. Y yo decía, ¿yo? Sí, sí. Y otros me decían, sí, yo siento que esto te va a ayudar mucho, Luis, y que lo vas a utilizar. Y puedes, si quieres, probarlo primero conmigo a ver si funciona, me decían. Y yo, fantástico. Entonces ahí empecé a leer los libros, a sacar los protocolos y empecé a utilizarlo con esos amigos y amigas que se ofrecieron como prueba, como conejillos de laboratorio, ¿no? Para probar. Entonces, eh, probé con ellos y las experiencias eran tan impresionantes que dije, bueno, ¿y cómo esto yo no lo he encontrado antes, no? Porque eran experiencias ya de, impresionantes, ¿no? De que veían cosas y recordaban cosas increíbles, ¿no? Y ya empecé a utilizarlo con los pacientes que venían a la consulta, y claro, un resultado fantástico, porque de pronto, en pocas sesiones, la persona había resuelto un problema que antes llevaba muchos meses o años incluso para resolverlo. Imagínate, o sea, era un avance, pero como de ir en un auto a ir en un avión, en un jet de estos súper rápido, ¿no? Es una diferencia abismal. Entonces ahí fui cuando ya empecé a utilizar y sentí que ahí los guías me decían, sí, esto tienes que utilizarlo y tienes que... Incluso los guías empezaban a hablarme a través de algunas personas a las que yo trataba cuando estaban en ese trance hipnótico y me hablaban a mí y me decían, sí, me ayudaban, me decían, mira, en lugar de hacerlo de esta manera, hazlo de esta otra. O sea, me iban los guías y los maestros me iban ayudando a saber cómo ir mejorando esa técnica, ¿no? Y entonces fue buenísimo. Ahí fue cuando después, pasados un poco tiempo, encontré el primer libro de Brian Weiss, que yo no lo conocía. En aquel tiempo no se conocía allí en Madrid, no se oía hablar de nada de Brian Weiss. Era cuando Brian Weiss había empezado. Quizás en Estados Unidos ya se conocía más, pero allí nada, ¿no? O muy poco. Entonces encontré también el libro del primer libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, y dije, ay, esto yo lo tengo que leer, ¿no? Entonces lo leí y me quedé impactado al leer ese libro, pero impactado. Y de todos los libros que yo había leído de diferentes autores sobre la regresión, algunos eran psicólogos, otros eran psicoanalistas, otro era un físico, en fin, varios autores, cuando ya leí todos los libros de Brian Weiss, yo sentía realmente con este hombre me identifico plenamente, o sea, la forma en la que enfoco la hipnosis, la regresión, lo que son vidas pasadas, todo esto, era igual. O sea, yo de verdad que sentí una conexión con él, como diciendo, bueno, son las mismas experiencias, es igual, y que con otros autores no concuerdo en todo, pero con él en todo. O sea, era como yo, y era justamente por la experiencia que yo había tenido ya con las personas, con la regresión. O sea, que no era por ningún otro motivo, ¿no? Y entonces yo dije, uy, pues esto me interesa. Entonces, claro, me leí todos los libros de Brian Weiss y dije, bueno, en algún momento nos tendremos que conocer, ¿no? Y, y ahí fue también una cosa muy interesante porque yo empecé la regresión trabajando solamente con lo que la persona recordaba de esta vida y no había empezado a trabajar con vidas pasadas porque eso todavía no sabía si eso funcionaba, ¿no? Pero de pronto me llegó a la consulta un hombre joven que me dijo, yo soy ejecutivo de la empresa no sé qué tal, un alto ejecutivo de una empresa joven, muy inteligente, me dice, mira Luis, yo vengo a ti porque he oído hablar de ti y yo llevo 5 años con una depresión, he ido a todo tipo de médicos, a todo tipo de psicólogos, de medicina natural, homeopatía, de todo, y no hay forma de superar la depresión que tengo
Dice, y yo estoy seguro que viene de una vida pasada. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Tú sabes llevarme a una vida pasada? Digo, bueno, yo trabajo con la regresión. Nunca me ha surgido que la persona que yo he tratado ha ido a una vida pasada, pero podemos probar, podemos probar. Dice, sí, pues sí, eso, adelante. Entonces probamos y ya en la primera sesión él le llevé primero a esta vida, algo de esta vida, recordó algo así breve y se fue directamente él a otra, a una vida pasada. Recordó varias vidas. Después vino unas pocas sesiones más, muy pocas, y ya cuando vino a la última sesión me dice, Luis, ya estoy sanado, se me fue la depresión, era algo de otra vida. Así, esto ha funcionado, dices, estoy encantado, estoy agradecido, nunca me había sentido tan bien como ahora, estoy feliz, estoy, pero de verdad, Luis, es una ayuda. Digo, bueno, pues oye, qué bien, tú también me has ayudado a mí a entender que lo de las vidas pasadas es algo importante y es real, ¿no? Que hay que trabajar con vidas pasadas. Y a partir de ahí ya trabajé. Y bueno, ahí fue la cosa avanzando ahí varios años y llegué a conocer a Brian Weiss, porque yo pensaba venir ahí a ir a Miami a conocerlo, o cuando me enteré que venía, de vez en cuando venía a Madrid o Barcelona, venía de vez en cuando a dar algún curso, algún taller, ¿no? Y dije, bueno, pues tendré que ir a Madrid o Barcelona en alguno de estos que él viene, pero en eso de que todavía no había podido ir a Madrid o Barcelona por temas de trabajo, por diferentes temas de familia y tal. Y un día, un paciente que tenía, yo ya estaba viviendo en ese tiempo en Tenerife, que es la isla más grande de las 7 islas Canarias. Allí me llevó también, me llevó el destino a vivir a conectar con esa energía de las Islas Canarias, que es una energía, es una parte que fue un resto que quedó de la Atlántida, las Islas Canarias, pues es una energía impresionante hay allí, con Atlántida y con una energía muy especial que hay allí. Entonces estuve allí varios años viviendo y cuando yo estaba trabajando en la capital, que se llama Santa Cruz de Tenerife, y de pronto me viene a la consulta un paciente que yo tenía, que había venido ya a varias sesiones, y llega a mi consulta ese día que teníamos una terapia, y me dice, oye Luis, tú irás a ver a Brian Weiss, ¿verdad? Digo, sí, iré a Madrid o Barcelona cuando venga. No, no, en esta ciudad, va a venir a esta ciudad. Digo, ¿qué me estás diciendo? Si aquí nunca viene. Sí, sí, que viene, que, ¿y cómo lo sabes tú? Le dije, no, no, lo he visto en el periódico, en la prensa, ha salido hoy, en el medio de, si abres la prensa, en medio, en una página completa sale la foto de él y todos los datos de que va a dar aquí un taller de regresión en un hotel. Ah, fantástico. Entonces ya, claro, me inscribí para ese taller con Brian Weiss, que eso era ya hace, no sé, hace ya como creo que era como 15 años, puede hacer, quizás. Y entonces dije, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Que venga Brian Weiss aquí. Me sorprendió mucho porque él nunca, solamente iba a Madrid y Barcelona. Y entonces ahí fue cuando una novia que yo tenía en aquel momento, que ya no tenía, que había sido mi pareja además como esposa, ¿no? Pero ahí tenía una novia alemana que era productora, ella era productora de televisión, estuvo en varios canales importantes de la televisión allí en España. Ella era productora de informativos en televisión. Y entonces ella, claro, ella también le interesaban los temas espirituales y estuvimos unos años ahí juntos viviendo, luego ya después tomamos caminos diferentes, pero ella me dijo, ay Luis, como yo manejo todo esto, ahora que viene Brian Weiss, que vamos a ir a su taller, tengo que, tengo que conseguir una reunión, que tú te reúnas con él en privado. Digo, ah, sí, estaría fantástico, ¿no? Sí, porque tenéis que hablar, dice, porque sois los dos profesionales de lo mismo. Sí, yo estaría encantado, le dije. Entonces ella se puso en contacto con Jorge Char, que era en aquel tiempo su manager, que venía acompañando a Brian Weiss, y es un manager que no sé si lo seguirá teniendo Brian Weiss, pero él era latino, él es latino, es medio argentino, medio puertorriqueño. Entonces, era el manager y ella se enteró de quién era el manager, como era productora de servicios informativos, tenía contactos por todos lados, ¿no? Entonces, consiguió el teléfono de Jorge Char, se puso en contacto con él por teléfono. Mira, Jorge, que mi pareja es psicólogo, él trabaja con regresión de vidas pasadas, el que se conoce es uno de los
quizá el más conocido en España con el tema de la regresión. Y es verdad, porque allí en España muchas personas me decían que tú eres como el Brian Weiss español, me decía. Bueno, pues qué bien, ¿no? Porque, entonces, bueno, ahí fue cuando ella consiguió con Jorge Char, aunque Jorge Char le dijo, no, pero es muy difícil porque Brian cuando viene a dar las actividades y luego siempre quiere descansar en el hotel o ir a visitar un poco el lugar, pero él no quiere tener reuniones privadas con otras personas porque a él luego le cansa mucho todo eso, ¿no? Yo sí, ella le dijo, sí, lo entiendo, pero en este caso es una reunión de profesionales, porque Luis es el único psicólogo que está trabajando aquí ahora con regresiones y con vidas pasadas. Así que Jorge Char le dijo, bueno, muy bien, pues yo hablaré con Brian Weiss y buscaremos un momento. Entonces, bueno, pues justamente cuando llegó Brian Weiss, nada más llegar al avión, al aeropuerto de allí de Tenerife, él fue directamente del avión, del aeropuerto, a un programa de radio, de una de las más importantes radios de la ciudad, y que allí, un programa que hacía, que tocaba estos temas espirituales de un amigo que falleció, que era un canadiense, él era musicoterapeuta y también había trabajado mucho en producción de musicales en la televisión canadiense, él era canadiense, pero hablaba español. Entonces hacía un programa y él me dijo, oye Luis, como viene Brian Weiss, ya he organizado una entrevista en mi programa de radio el día que viene y quisiera que tú estuvieras aquí para hacerle preguntas a Brian Weiss, ya que tú eres el entendido en el tema. Ah, bien, perfecto. Entonces, nada más llegar Brian Weiss en el aeropuerto, ahí estaba yo en el programa de radio con Brian Weiss. Cuando llegó Brian Weiss estaba el pobre ahí todo cansado de 2 viajes en avión, de Miami a Madrid, de Madrid a Tenerife, 2 aviones. Entonces, imagínate, ¿no? Venía cansado, venía el pobre ahí con la espalda, que tiene ahí un problema con la espalda. Venía ahí como con la espalda eh, y venía cansado, pero bueno, él estuvo muy bien y ahí ya estuve haciendo preguntas y sentí ya una energía, o sea, sentí los maestros que están con él, una energía de paz que era la misma energía que yo siento con los maestros que están conmigo, ¿no? Y sentí, cuando él se puso a hablar en la radio, yo estaba frente a él, ¿sabes? Y sentí una energía de paz, de una paz espiritual enorme que me llegaba, era como que me llenaba. Y yo decía, ah, esta energía es la que yo siento con mis maestros. O sea que los maestros que tiene Brian Weiss seguramente son iguales o son del mismo grupo, ¿no? Y, y entonces ahí fue muy, muy simpático Brian, como él es muy simpático, yo le hice preguntas y eso, y ahí respondió, fantástico. Y después, no sé si era al día siguiente o a los pocos días, él daba el taller, ahí fui obviamente al taller con él. Y ya Jorge Charles, su manager, nos dijo que después del taller yo me iba a ir con él, con ellos, que tenían una entrevista en una televisión de la ciudad, y que me fuera después, que iban a coger un taxi, que nos íbamos a ir en un taxi, y ahí podía hablar con Brian. Entonces yo dije, ah, fantástico, me parece muy bien. Ahí estuve en el taller, fue maravilloso, en un hotel, había 500 personas en un hotel muy bonito que hay allí en la isla de Tenerife, está al lado del mar, un hotel botánico, es fantástico, se llama Hotel Botánico. Y ahí estuve, el taller me encantó, es eso, algunas personas luego incrédulas, había mucha gente espiritual y lo entendieron y tuvieron experiencias bonitas, pero hubo unas pocas personas incrédulas que decían, no, pero esto no funciona porque yo no he recordado nada de otra vida y tal. Y yo decía, pero ¿cómo vas así a recordar en una sesión grupal? Puede ser que recuerdes algo, puede ser que no, pero de ahí tienes que profundizar, ¿no? Pero hay gente cerrada que no entendía, ¿no? Bueno, y ahí fue cuando, al terminar ya eso, al rato, nos fuimos, ya era por la noche ese día, y nos juntamos allí para ir en el taxi al programa de televisión. Íbamos Jorge Char, que es el manager de Brian Weiss, una traductora que cogió Jorge, que además es amiga mía, que es astróloga y terapeuta allí también, era amiga mía, y que es traductora porque ella tenía su parte de su familia inglesa, entonces ella desde niña sabía hablar inglés, se la llevaron como traductora. Íbamos los cuatro. Y ya en el taxi, cuando íbamos en el taxi hablando, que era un taxi grande, de estos taxis amplios, donde para casi una limusín, ¿no? Y entonces íbamos hablando, entonces ella me iba traduciendo, porque yo el inglés entiendo bastante, pero no tengo una práctica muy buena en inglés, porque no estoy hablando inglés casi nunca hablo inglés, ¿no? Entonces, bueno, me iba traduciendo esta amiga, que iba como traductora, y Brian Weiss iba hablando conmigo y íbamos hablando ahí, ¿no? Y entonces
él me fue contando, me decía, es que yo al principio dudaba mucho en publicar el primer libro porque tardé 4 años, porque yo tenía miedo a ver qué iban a pensar de mí, a ver si me iban a echar del trabajo, no sé qué, ¿no? Dice, así que yo te animo mucho, Luis, tú sigue adelante porque vas muy bien. Y me dice, me dijo, tú tienes buen corazón y tú estás haciendo muy bien el trabajo, así que yo te animo a seguir, cuenta con mi ayuda. O sea, estuvo conmigo. Y hubo un momento ahí en el taxi donde él cambió su tono de voz, su cara y todo, y se puso una cara muy de sonrisa, hasta con buen humor. Y yo me di cuenta que era un maestro que estaba hablando a través de él, él estaba canalizando, me estaba hablando a mí, y me estaba contando cosas de él y de mí, o sea, impresionante. Entonces yo me quedé como, oh, y claro, mi amiga la traductora también me miraba y me decía, wow, esto es algo distinto. Y les puedo prometer, les puedo jurar que no era, en un momento ya no era Brian Weiss, era un maestro y que él se puso súper gracioso así, con haciendo gestos, sí, sí, sí. Dime. Qué increíble eso que estás diciendo, porque si alguien que está en la hechicería, que está en la brujería, en la magia, el chamanismo, estuviera Sí, contando esto que tú estás contando, la gente ajá, diría, no, 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 como decimos nosotros, claro, es mentira. claro, Pero ajá. estás hablando del doctor Brian Weiss, Brian Weiss, que a través del doctor Brian Weiss, con sus enseñanzas, con sus terapias, con sus regresiones, nos llevó a darnos cuenta, Luis Sánchez, tú siendo psicólogo y estar mm, en esto tú de la hipnoterapia, que continuamos este proceso de vida y tú más que nadie sabes que existen más vidas, así que esto es bien sorprendente claro, lo que me estás diciendo en estos momentos, así que quisiera que sí, le sí. contara al público de esto. Fue maravilloso, fue una experiencia maravillosa con Brian, era además una sintonía que teníamos él y yo tan buena. Y además, eso, me estaban hablando a través de él cambiaba la cara, ponía una cara así como muy de chistoso, o sea, como si fuera un actor, de pronto, cuando él estaba hablando normal, así, bueno, pero de pronto ya cambió la cara y empezaba a hacer unos gestos así chistosos y eso. Y claro, me hablaba con otro tono de voz y me estaba hablando de temas ya muy personales míos y de Brian Weiss y temas profundos, todo eso en el taxi, imagínate, ¿no? Luego, cuando llegamos a la televisión, es una cadena de televisión donde a mí me habían entrevistado ya en varias ocasiones, entonces les conocía. Y cuando llegamos allí, nos dice una productora que aparece allí, una mujer que era de producción, nos dice, oh, tal, faltaban pocos minutos para la hora que nos habían dicho que iba a salir la entrevista, o sea, que se iba a hacer la entrevista con Brian, ¿no? Entonces nos dijo, miren, ha ocurrido un problema y resulta que tiene que ser una hora más tarde, porque, sí, dice, tiene que ser una hora más tarde, porque resulta que como es un programa magazine que tocamos varios temas, pues ha habido un cambio del programa y entonces ahora resulta que no podemos, es imposible, tiene que esperar una hora. Yo le dije, pero bueno, ¿sabéis lo que estáis diciendo? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Hacerle a Brian Weiss, un hombre famoso a nivel internacional, un gran personaje, que le hagas esperar una hora. Digo, espérate a ver qué dice Brian, ¿no? Y entonces a Brian yo le dije, mira, Brian, le está diciendo eso, que que tenemos que esperar una hora. Digo, pero tú estás en tu derecho, que si no quieres esperar, nos marchamos y ya está. Y si quizá tú quieres descansar, y ya era por la noche, si quieres descansar, pues tienes todo el derecho. Y dijo Brian, sí, es muy raro, dice, porque en todos los países donde he ido, siempre que he ido a una televisión, siempre me han atendido puntualmente, a la hora puntual. Yo le dije, bueno, pero date cuenta que esto es Canarias, estamos al lado de África, entonces esto es otro mundo. Y él se reía, ¿no? Es una cosa, Luis Sánchez, que América es on time, a tiempo. Sí, total. Que se pase un ratito, yo empiezo a... ¿Lo vistes como estando en un estado entre otra línea de tiempo? Claro. ¿Cómo lo mides allí cuando en ese momento que lo vistes, que Ajá. se transformó, que era este monje detrás del doctor Brian Weiss, Era otro. la Sí, experiencia? sí. Era un maestro, sin duda alguna, uno de los maestros que contactan con él, o sea, que le ayudan a él. Era él y era
impresionante, te digo, me llamó mucho la atención porque era una energía muy bonita, muy amorosa, muy divertida, porque siempre los maestros cuando hablan, casi siempre que hablan también conmigo, son muy divertidos. Yo, bueno, me río mucho con ellos porque no te creas que son gente seria, no, todo lo contrario, son como niños divertidos y eso me encanta, ¿no? Y ese maestro que hablaba a través de Brian, era así, era como muy divertido diciendo cosas y contando cosas de Brian, contando cosas de mí, diciéndome cosas. Y tal. Y decía, bueno, y esto, qué divertido, ¿no? Y ahí en la televisión, cuando ya nos dijo eso, fíjate, lo que ocurrió fue que yo le dije, Brian, pero tienes todo el derecho si no quieres, ¿no? Digo, si no quieres esperar una hora, tienes todo el derecho, nos vamos a llevarte al hotel y eso. Dijo, no, 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 dice, vamos a esperar una hora, dice, porque lo que yo hable en esta televisión va a ayudar a mucha gente. Entonces prefiero que esperemos. Ah, muy bien, pues vamos a esperar. Entonces dijimos los cuatro, como íbamos los cuatro, Jorge, Ryan, mi amiga y yo, eh, ¿qué hacemos entonces ahora? Ah, pues es que por la noche no hemos cenado, vamos a cenar. Entonces nos fuimos a cenar a un restaurante que había allí, había varios restaurantes típicos canarios al lado de la emisora de televisión, y fuimos ahí a uno de esos restaurantes típicos canarios, estuvimos hablando, y yo hablando ahí una hora con Brian Weiss, que fue también una prórroga maravillosa de poder hablar más tiempo con él. Y ahí estuvimos riéndonos, yo le estuve comentando cosas, y ahí hablamos temas importantes, los cuatro también. Fue muy bueno, ¿no? Y hubo un momento que me dijo Brian Weiss, Luis, por lo que tú estás contando, me dice, me doy cuenta que son las mismas experiencias las que estamos teniendo tú y yo. Yo en Miami, tú aquí en Tenerife, son las mismas experiencias. Y si te animo a seguir porque tú estás llevando un buen camino, estás ayudando mucho a la gente. Dice, y además, cuanto más seamos que trabajemos con esto, mejor. Digo, pues sí, tienes toda la razón. Entonces me dice, pero son las mismas experiencias. Digo, claro, si yo por eso siento una conexión con todo tu trabajo y contigo ahora también, que parecía que éramos como hermanos o primos, nos conocíamos como si nos conociéramos de siempre, ¿no? Digo, siento una conexión contigo. Él me decía, sí, a mí también me pasa, ¿no? Una conexión contigo y cuando empecé a leer tus libros dije, bueno, esto es impresionante, ¿no? Qué similaridad, o sea, qué similitud tan grande entre lo que yo había experimentado en aquel tiempo, que claro, Brian ya llevaba más años que yo, porque él es mayor que yo y tiene más años de experiencia que yo aún, pero yo empecé en el año 1990 a trabajar con la regresión, cuando ya llevaba varios años como psicólogo. Pero Brian empezó, no sé, en los años 70 o no sé cuánto empezó en 70 o 80 con la regresión, ¿no? Entonces, pues fue muy bonito la experiencia. Luego él estuvo en la televisión, le hicieron una entrevista, muy bonita la entrevista. Y después ya nos fuimos y ya en la puerta del hotel, que él se quedaba, ahí nos despedimos, nos dimos un gran abrazo. Le dije, bueno, si alguna vez yo escribo un libro, tú me escribirías el prólogo, ¿no? Le dije. Y me dice, uy, no, dice Luis, qué difícil, dice, porque cada semana varias personas me piden que les escriba el prólogo de su libro. Dice, yo no tengo tiempo para eso, me dice él. Pero en ese momento él se quedó como callado y me dice, espera, espera. Y miró hacia arriba, como que le estaban diciendo algo los maestros. Miró hacia arriba y me dijo, bueno, en tu caso, a ti, si tú necesitas que te escriba un prólogo, yo sí te lo voy a escribir, me dice. En tu caso, sí. Dice, así que me escribes y aunque sea, me mandas el libro en inglés o el resumen del libro, si quieres escribir un libro o lo que sea, y yo te escribo el prólogo. A ti sí, me dice. Ah, qué bueno. Dije, fantástico, digo. Dije, gracias, Brian. Doctor, Brian, muchas gracias. Y él dijo, bueno, yo intentaré volver por Tenerife. Luego después no volvió, no pudo volver seguramente a Tenerife. Sí, intentaré volver porque me ha gustado mucho la gente en Tenerife, la gente muy espiritual, y es verdad que allí la gente es muy espiritual. Dice, y me gustaría volver aquí. Dice, pero no sé si podré, pero voy a intentarlo. Pero después no pudo nunca venir a Tenerife. Luis, y lo increíble es que los que vivimos aquí en el estado de Florida pensamos que es Ah, muy fácil encontrar una cita con el doctor Brian Weiss y nos toca claro, esperar de 1 a 2, 3 años claro, muy difícil. para poder ir a Claro, consulta con él, porque este es el hombre que igual como mm, Dolores Cano, quien mm, también fue una de las claro, de las figuras. terapia, Mm, nos ha ayudado a nosotros mediante seres como tú que hacen este tipo claro, de terapia a reconocer que no vivimos
esta vida y nos quedamos en un estado de coma claro. eterno. La hipnoterapia como si. Nos vemos ya en un... Gracias nuevamente a ustedes. Este es un nuevo comenzar y le damos gracias a todos ustedes por estar aquí. Como siempre digo, los sueños se harán realidad. Hay que pensarlos, hay que crearlos.